Bien, alumnos, mis saludos nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, ¿no?, que es nuestra 9ª semana, vamos a abordar el tema sobre el aprendizaje cognitivo, ¿no? El aprendizaje cognitivo. La semana pasada, recuerden ustedes que hablamos sobre lo que es el aprendizaje conductual, es decir, todo lo que es condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Ahora nos toca abordar otra forma como el ser humano aprende, ¿no? Y este es un aprendizaje exclusivamente humano, ¿no? Y tiene un paradigma, tiene un modelo, ¿no? Su modelo es estímulo, organismo, respuesta. Recordemos que el aprendizaje conductual decía que el sujeto aprende por una simple relación de asociación entre estímulo y respuesta, ¿no? Es decir, se establece una relación mecánica entre estímulo y respuesta y por eso que el sujeto aprende, ¿no? Sin embargo, esta forma de aprendizaje manifiesta que en realidad el aprendizaje no es una simple relación mecánica entre estímulo y respuesta. El aprendizaje realmente se da en el organismo, ¿no? ¿Y qué tiene el organismo? El organismo tiene lo que nosotros conocemos con el nombre de mente, con el nombre de cerebro. En la mente hay representaciones, esquemas mentales, ¿no? Y que toman el nombre de procesos mediadores. ¿Por qué procesos mediadores? Porque estas representaciones mentales, ¿no?, median entre el estímulo y la respuesta, entre lo que tú percibes, ¿no es cierto?, y cómo tú respondes a esa percepción. Hay un largo trecho, ¿no? Viene un procesamiento de esa información, viene una interpretación de esa información. Ahí es que se produce el aprendizaje, ¿no? Estos procesos mediadores, ¿no?, toman el nombre también de constructos hipotéticos, así también se les conoce, o constructos hipotéticos. ¿Y cuáles son esos procesos mediadores o constructos hipotéticos? Son la percepción, el pensamiento, la motivación, la memoria, el lenguaje, etcétera. Lo que le interesa estudiar a la psicología cognitiva en el campo del aprendizaje, fundamentalmente son estos esquemas mentales, estas representaciones mentales, ¿no?, estos constructos hipotéticos, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando una persona saluda a otra, ¿no es cierto?, si esa persona le contesta, le responde, según el aprendizaje conductual, esa persona está siendo reforzada. Como consecuencia, esa persona ya aprendió. En una próxima oportunidad es más probable que vuelva a saludar a esa misma persona. Ahí se aprende, dice los conductistas, ¿no? Sin embargo, los cognitivos dicen, un momentito, les, ¿no? En el saludo hay otras variables que el conductista no ve o no quiere ver, ¿no? Porque cuando una persona saluda, hay diferentes modalidades como uno puede estar saludando. Uno puede estar saludando de una manera displicente, apática, forzado, ¿no? O puede estar saludando de una manera muy entusiasta, amable, cortés, o excesivamente efusivo, excesivamente amable, ¿no? Hay diferentes formas como uno está saludando. ¿Y qué es lo que explica esa intensidad, esa afectuosidad o esa displicencia en el saludar? No es solamente el estímulo,
no es solamente la respuesta. Lo que explica esa diferencia muchas veces es la motivación, la intención que tiene el sujeto, ¿no? Es decir, ese sujeto tiene un objetivo, tiene una meta, ¿no? Y lo que explicaría realmente ese comportamiento sería entonces ese esquema mental, esa representación mental que tiene ese sujeto, traducido en los constructos hipotéticos. Estaríamos hablando fundamentalmente de la motivación, qué intención tiene, cuál es su objetivo al saludar de esa manera. Entonces la psicología cognitiva se centra en el estudio de estos procesos. Y dicen que son constructos hipotéticos porque directamente uno no observa la motivación, sino la infiere a través del comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, es una postura diametralmente opuesta al conductismo, ¿no? El conductismo dice, en realidad nosotros no podemos estudiar esas representaciones mentales. Incluso ellos llamaron la caja negra, ¿no? A la mente, al cerebro la llamaron la caja negra. Es difícil de estudiar científicamente, decían, ¿no? Sin embargo, esta postura comenzó a estudiar lo que el conductismo rechazaba, ¿no? Y la comenzó a estudiar de una manera también científica, experimental también, ¿no? Ahora, el movimiento cognitivo que surgió a finales de la década del 60, ¿no? Este movimiento cognitivo tiene un conjunto de teorías, ¿no? Un conjunto de teorías, todas ellas cognitivas. Primero, en surgir fue la Gestalt o Gestalt. La otra es el aprendizaje por descubrimiento. Por descubrimiento. Otra teoría es el aprendizaje significativo. Y la otra teoría es la del proceso de la información. Estas cuatro teorías, ¿cierto? Explican, tienen un esquema, cómo explican el aprendizaje, ¿no? Dentro de estas cuatro teorías, la que tiene un mayor predominio y potencia explicativa, o sea, la que es dominante en el campo científico, en el campo profesional, es la teoría del proceso de la información, ¿no? Es decir, hay más investigaciones, es decir, los profesionales se guían más por esta teoría para explicar el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, ¿no? Y en segundo lugar, la otra teoría es del aprendizaje significativo, ¿no? Que tiene también un nivel de aceptación en el campo científico y profesional, ¿no? Los profesores, por ejemplo, que quieren mejorar el nivel y la calidad de su enseñanza, que los alumnos aprendan mejor, utilizan estas pautas que nos da la teoría del aprendizaje significativo. Ahorita vamos a conocer entonces cada una de ellas, ¿no? Entonces, empezaríamos a estudiar la teoría cognitiva de la Gestalt. Gestalt es un término alemán, ¿no? Es un término alemán, Gestalt, ¿no? O algunos dicen Gestalt, ¿no? Y la Gestalt Gestalt es un término alemán que significa literalmente la buena forma, ¿no? Significa la buena forma. Y esta teoría empezó a estudiar fundamentalmente, su objeto de estudio fue la percepción. Ese fue su objeto de estudio. Su objeto de estudio fue la percepción.
Y los psicólogos alemanes que empezaron a estudiar la percepción fueron tres. El primero de ellos es Wertheimer, ¿no? Wertheimer, ¿no? Luego Kohler, también Kohler, otro psicólogo alemán, y también Kafka, ¿no? Otro psicólogo alemán. Empezaron a estudiar la percepción en sí. Sus principales aportes fueron en el campo de la percepción. Recordemos nosotros, por ejemplo, los aportes de los principios organizativos de la percepción, la ley de la figura y fondo, la ley de las totalidades perceptivas, la ley de cierre, de proximidad, ¿no? Sin embargo, ellos en este campo de la percepción nos dieron un principio, ¿no? Un principio fundamental que fue su aporte. ¿Cuál fue este principio? Ellos nos dijeron que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes. ¿Cómo llegaron ellos a esta conclusión? Estudiando experimentalmente el campo de la percepción. ¿De qué manera? Hicieron el famoso experimento Pi o Phi, así se le conoce a ese experimento, el fenómeno Phi o Pi, ¿no? Phi o Pi, es lo mismo, ¿no? Cuando tú estás, por ejemplo, en una avenida, ¿no es cierto?, lleno de avisos luminosos, paneles publicitarios luminosos, tú observas que esos paneles, en forma rectangular o en forma cuadrada, ¿no?, te quedas mirando y vas a ver y te quedas impresionado porque aparentemente hay una lucecita que comienza a recorrer los extremos de esos paneles, ¿no? Comienza a avanzar esa lucecita. Tú dices, mira, caramba, hay una lucecita que corre, una lucecita que va a una velocidad, ¿no? Y en realidad nos preguntamos, ¿existe o está ahí una lucecita que comienza a correr por el borde de ese panel luminoso? No. Lo que tenemos físicamente ahí, en ese panel, en esos bordes, en esos extremos, solamente son focos fijos y estáticos. Es una hilera de focos fijos y estáticos que se prenden y se apagan a determinados intervalos de segundo. Uno se prende y cuando ya se está apagando, el otro se prende inmediatamente, y así. Y al final, lo que nosotros vemos no son focos fijos y estáticos que se prenden y se apagan. Lo que nosotros vemos es una configuración total. ¿Cuál es esa configuración total? El movimiento. Nosotros vemos movimiento, vemos la totalidad, ¿no? Y ese movimiento, esa totalidad, ¿no?, tiene sus propias leyes, sus propios principios, es diferente a la suma de sus partes, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante, decía uno de la Gestalt? Llegar a percibir la totalidad, ¿no? Y esa totalidad no se explica por sus partes. Entonces, del campo de la percepción, Kohler empezó a estudiar, aportando con todos estos principios, comenzó a estudiar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Y acá, en el aprendizaje, la Gestalt nos proporcionó un concepto muy importante. ¿Cuál es ese concepto que nos proporcionó la Gestalt? El insight. El insight, ¿no? Y esto también lo aportó de una manera experimental, ¿no? ¿Cómo así?
a través del famoso caso de su mono sultán, ¿no? Su mono sultán, Kohler, que al igual que los demás psicólogos alemanes, tuvieron que abandonar Alemania, ¿no? En el año 1938 debido al auge del nazismo, ¿no? Ellos tenían o eran de ascendencia judía, por eso tuvieron que abandonar Alemania, ¿no? Wertheimer se fue a Estados Unidos, ¿no? Y Kohler fue a radicar a las Islas Canarias frente a España. Allí en las Islas Canarias Kohler tenía un laboratorio, ¿no? Y él experimentaba con quiénes, experimentaba con los monos, y dentro de los monos con la especie más inteligente. La especie más inteligente de los monos es los monos rhesus, ¿no? Entonces con ese tipo de especie de mono él comenzó a experimentar en el campo del aprendizaje, ¿no? Y él experimentó, ¿no?, lo que es el insight. Vamos a explicarle qué es el insight. Miren, él puso un mono en un ambiente, un mono hambriento, y en ese ambiente en el techo puso una mano de plátanos colgado ahí del techo, ¿no? Pero lo suficientemente alto como para que el mono no alcance, ¿no? Y en ese mismo ambiente, en un costado, en una esquina, al fondo, ¿no?, puso una caja de madera. Entonces el mono hambriento comenzó a saltar para tratar de agarrar el plátano, no podía, daba vueltas, saltaba y no podía. Comenzó a dar vueltas por el ambiente, ¿no? Miró la caja, se subió a la caja, comenzó a saltar en la caja, dejó la caja y daba vueltas y nada, ¿no? En eso Kohler, ¿qué es lo que hace? Kohler comienza a arrimar la caja y lo pone en dirección al campo visual del mono con los plátanos, ¿no? Y lo coloca ahí, en medio, entre él y los plátanos. En ese momento, cuando el mono mira eso, pareciera que se le prendiera el foquito, lo que técnicamente se llama insight, es decir, tiene una comprensión súbita el mono y comienza el mono a empujar en la caja, a empujarla para ponerla debajo de la mano de plátanos. Sube a la caja y de ahí salta fácilmente a los plátanos. ¿Qué hizo el mono? Tuvo una reconfiguración perceptiva. Por eso para la Gestalt, aprendizaje significa tener una reconfiguración perceptiva, llegar al insight, ¿no? La insight es comprensión súbita de un fenómeno, como que reorganiza situaciones. Miren cómo este término del insight, la Gestalt ha logrado tener algunas aplicaciones en el campo de la terapia, por ejemplo, ¿no? En el campo de la terapia. Así como hay psiquiatras, psicólogos que utilizan la teoría psicoanalítica para brindar tratamiento a personas, igual hay psiquiatras, psicólogos que utilizan la terapia gestáltica, ¿no? Y su eje en el tratamiento es este concepto, el insight, ¿no? Ese es su eje. ¿De qué manera? Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen problemas emocionales muy fuertes en el sentido de repente, por decir, un duelo, ¿no? A una persona se le ha muerto un familiar muy querido, ¿no? Ya ha pasado año y medio y todavía esta persona sufre, ¿no? Lo sufre por ese familiar que ha fallecido, ¿no? Lo recuerda, tiene sus cosas ahí todavía, ¿no? Entonces, y se siente desdichado, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esos casos se aplica terapia gestáltica, ¿no? O cuando hay separaciones, por ejemplo, una persona, un cónyuge lo ha dejado al otro, ¿no? Y el otro sufre. Ahí se aplica terapia gestáltica. Una de las técnicas que se aplica es la técnica de la silla vacía, ¿no? Que consiste realmente en que el terapeuta, ¿no?, después de haber recogido toda la información sobre esas personas, ¿no?, hace que la persona que padece, ¿no?, tome como una situación hipotética que esa persona que ha fallecido esté presente ahí, ¿no?, sentado en esa silla, y lo describe, ¿no?, con la actitud, con la mirada, la forma de vestir, para que la persona entre ya en esa escena, ¿no? Y le dice, vamos a ver, ¿no?,
si él estuviera ahí presente, sentado acá en esta silla, ¿qué tendrías que decirle y que no pudiste decirle cuando él estaba vivo? ¿No? En esos ejercicios vivenciales, que aparentemente son tan simples, ahí van a comenzar a surgir situaciones, vivencias en la persona que le van a permitir reconfigurar nuevamente su actitud. O sea, ¿por qué está llorando mucho? ¿Por qué se siente culpable? ¿No? ¿Por qué se siente culpable? ¿No? Entonces tiene que entender eso, de repente, ¿no? Y cambiar su actitud de aquí en adelante. Pero él tiene que llegar a ese descubrimiento, ¿no? Bueno, recuerdo bien un caso también en el cual se aplicó terapia gestáltica. Se trataba de una mujer que había llegado a consulta y que esta mujer había cambiado su estado de ánimo, era más sensible, más frágil, se había tornado llorosa, ¿no? Había perdido el apetito, tenía insomnio, ¿no? Y resulta que cuando se le hace la anamnesis, la historia, no había tenido antecedentes de un cuadro depresivo, porque ya estaba haciendo un cuadro depresivo, ¿no? Y que ese cuadro depresivo, esos síntomas, se relacionaban mucho con un evento traumático que ella había tenido. Resulta que ella, con su esposo, habían ido a recoger dinero de un banco y bueno, 3 delincuentes los siguieron y esperaron el momento y los asaltaron. A la mujer con lisuras, groserías, la tiraron, ¿no?, al piso, y como su esposo tenía el dinero, los 3 delincuentes se abalanzaron contra el esposo para quitarle el dinero, ¿no? Como el esposo no se dejaba quitar el dinero, los delincuentes comenzaron a golpearlo, a patearlo, ¿no? Darle de puntapié. La señora solamente había atinado a gritar, se tocó de nervio, gritaba y nada, ¿no? Pero veía que lo estaban golpeando. Al esposo al final lo llevaron como 3 meses hospitalizado, ¿no?, de los golpes. De ahí comenzó la señora con los síntomas, ¿no? Entonces, después de la historia se concluyó el terapeuta de que lo que estaba pasando con la señora es que había tenido una emoción inconclusa, una emoción fuerte, intensa, pero inconclusa. Lo que había que hacer acá es la ley del cierre emocional. Debía de concluir con esa emoción esta señora, ¿no? Ley perceptiva, ¿se acuerdan? La ley del cierre, igual se aplica en las emociones. ¿Y cómo se cierra esa emoción? ¿Cómo se cierra ese capítulo? Haciendo dramatizaciones. Se cogió a un alumno, por ejemplo, de los últimos estudios, de los últimos ciclos de psicología, que hiciera el papel de esposo, otros 3 estudiantes que hicieran el papel de delincuentes, y un grupo de 10 alumnos que formaron un círculo para alentarla a la señora, ¿no? Así que se hizo la dramatización, se le explicó a la señora estuvo de acuerdo, y ya el alumno que hacía de esposo la cogió del brazo como si estuvieran caminando, y en eso los 3 estudiantes que hacían de delincuentes comenzaron a actuar, ¿no? Le empujaron a la señora con groserías, lisuras, y lo agarraron al que supuestamente era el esposo a golpearlo, fingiendo que estaban golpeando, ¿no? En eso la señora al principio reaccionaba toda desorientada, ¿no? Todavía no entraba a la escena, ¿no? Y al resto del grupo comenzó a alentar: la señora, le están pegando a su esposo, mire, le están pegando, le están dando duro, reaccione, ¿no? Poco a poco la señora comenzó a entrar en la escena emocional, o sea, su amígdala comenzó a recordar, ¿no es cierto?, esa escena emocional, y la señora, golpéelos, la señora se abalanzó sobre los estudiantes que estaban haciendo el papel de delincuentes, y los demás comenzaban a alentarlo: señora, golpéelo, dele duro, puñete, señora, patada, y la señora comenzó pum, pum, ¿no? Y realmente allí la señora realmente ya se transformó, ¿no? Comenzó a hablar, a dar grosería y todo también igual, ¿no? Al final a la señora tuvieron que sacarla de ahí porque ya la señora se había convertido en una energúmena también, ¿no? Luego de pasar este momento, nuevamente hacer la reflexión, ¿no? ¿Cómo se siente la señora, ¿no? ¿Cómo interpreta ella ahora este momento con el momento vivido, ¿no? Ley del cierre, ¿no? Terapia gestáltica. Entonces, aprendizaje para la Gestalt es una reconfiguración perceptiva que tiene que ver con el insight, ¿no?
Ahora, vamos a ver otra teoría, ¿no?, que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría fue propuesta por un psicólogo norteamericano, Brunner, ¿no? Entonces, Brunner nos dice que lo peor que puede hacer un profesor cuando quiere enseñar a los alumnos, ¿no?, es empezar la explicación por los conceptos, ¿no? Es decir, dar la definición de los conceptos. Así no aprenden los alumnos, ¿no? Un aprendizaje eficaz tiene que partir de hechos concretos, de casos particulares, de ejemplos, ¿no? Por ahí debe empezar el profesor, ¿no? Es decir, si el profesor quiere enseñar sobre temas, por decir, ¿no?, en historia, colonialismo, ¿no es cierto?, sobre colonialismo, derechos humanos en cívica, o en geografía, los movimientos de rotación y traslación, lo peor que puede hacer un profesor que quiere enseñar geografía a los niños de primaria es que empiece, ¿no?, miren chicos, los movimientos de rotación, bueno, es cuando la Tierra gira alrededor de su propio eje, ¿no? Movimiento de traslación cuando gira, ¿no?, alrededor del Sol, ¿no? Así no aprenden los chicos. El profesor lo que tiene que es organizar ejemplos o situaciones concretas, particulares, para que él solito vaya descubriendo y llegue a ese concepto o llegue a esa teoría. ¿Cómo así? El profesor tiene que ser un facilitador, ¿no? De repente dar situaciones concretas, ¿no? ¿Por qué preguntarles por qué de repente cuando uno está en el mar y divisa el horizonte y ve cuando se acerca un barco, el barco no aparece de golpe, ¿no?, sino de repente primero aparece el mástil, ¿no es cierto?, y después va apareciendo toda la figura del barco? ¿Por qué? O otra pregunta, ¿no?, o otro caso concreto, particular. ¿Por qué acá de repente en el Perú es de día y en China, en Japón es de noche? ¿A qué se debe? ¿No? Es decir, el profesor tiene que dar tareas, ¿no?, plantearle interrogantes concretas para que el mismo alumno vaya descubriendo el concepto, llegue al concepto. El aprendizaje para Brunner fundamentalmente es razonamiento inductivo, ¿no? ¿No? Es razonamiento eso es el aprendizaje fundamental. No, ya. Entonces, para este autor, fundamentalmente, el alumno para que aprenda tiene que ir de lo concreto, de lo particular, del caso, del ejemplo, al concepto, a la teoría, al principio. Ese es el esquema del aprendizaje. Y el profesor es facilitador porque da las experiencias, da las pautas, ¿no es cierto?, para que el alumno llegue ahí, ¿no? Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje fue propuesto por este psicólogo Auswell, David Auswell, ¿no? Y este esquema de aprendizaje es muy importante
porque es el que más se utiliza para capacitar a los docentes, aquellos docentes que quieren mejorar la calidad de su enseñanza, ¿no? En términos generales y básicos les voy a explicar lo siguiente, en qué consiste. Él dice que el docente, ¿no?, generalmente parte de una falacia, parte de un supuesto que lo considera cierto. ¿Cuál es ese supuesto que generalmente parte el docente? Parte de esta falacia, cuando está en un salón de clase, piensa que los alumnos, con respecto al tema que él va a impartir, los alumnos no saben nada o no saben nada, que su mente es una tabula rasa, ¿no?, que su mente es como una vasija, un depósito donde el profesor tiene que llenarlo con conocimientos. Ese es un craso error. Todos los alumnos, incluso los niñitos de 5 años, ya vienen con conocimientos previos sobre ese tema y cualquier otro tema, ¿no? Ellos ya han tenido un acercamiento a esos temas, con experiencias concretas que ellos han tenido, ¿no? En cualquier tema que se plantee, ¿no?, en el tema de física, en temas de ciencias sociales, ¿no?, ya han tenido un nivel de experiencia previa, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de ciencias sociales, sobre derechos humanos, ¿no es cierto?, sobre socialización, ¿no?, ya han tenido que ver con una experiencia de repente con problemas de robos, en temas de socialización, por ejemplo, ¿no? Entonces, la labor del profesor es conocer cuáles esos conocimientos previos que tiene el alumno con respecto a este tema, ¿no? O sea, esa es la primera labor que tiene el docente, partir de los conocimientos previos que tiene el alumno, ¿no? Entonces, conocer, ¿no es cierto?, esa información previa, esa información previa que tiene el alumno sobre los tópicos que se van a enseñar. Y la otra responsabilidad que tiene el docente respecto a los conocimientos que va a impartir, ¿no es cierto?, conocimientos a impartir. Estos conocimientos tiene que contextualizar el profesor, tienes que hacerlo significativo. ¿A qué se refiere con hacerlos significativos? Es decir, estos conocimientos tiene que adaptarlos a la situación cultural, ¿no?, social de esos alumnos, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando los docentes quieren enseñar a ese niñito de 5, de 6 años el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no?, generalmente se utiliza un libro, pero muchos docentes no contextualizan ese libro en el aprendizaje de la lectoescritura. Por eso que tenemos que el libro Coquito se les enseña a niños de la costa, niños de la sierra y niños de la selva. Ese mismo libro Coquito, con la misma presentación, se les enseña de repente a niños, ¿no?, de clase humilde o de clase media, o niños pobres, niños huérfanos o niños abandonados, sin contextualizar ese libro, ¿no?, para que vean las contradicciones que se encuentran en esta forma de enseñar. Por ejemplo, esos niños pobres o humildes, o niños abandonados, niños huérfanos, ¿no?, que se les enseña ese término que siempre aparece ahí, ¿no?, mi mamá me mima. Esa expresión en ese tipo de niños está fuera de contexto. No tiene sentido para el niño, no parte de su propia experiencia, ¿no? Entonces es difícil o le complicas el aprendizaje a ese niño, ¿no? Igual, o sea, si es un niño de la selva, hay que recoger los elementos culturales de su entorno de ese niño para sobre esa base explicar, y va el chico a tener una fuerte motivación y una facilidad para captar los contenidos que se le quiere impartir, ¿no? Entonces, esa es la labor del profesor. El profesor, lógicamente, tiene que preparar su clase. Él no va a venir solamente, ¿no es cierto?, a impartir conocimientos teóricos, abstractos, fríos, ¿no?, a sus alumnos.
tiene que contextualizar esa información. ¿Para qué? Para que el alumno le encuentre un sentido real a esa información, para que sea significativo el aprendizaje, ¿no? Y Ausubel nos enseñó también a la manera como el alumno le encuentra sentido, ¿no? Pero ya ese es otro tema, ¿no? Que no viene al caso en esta separata. Entonces, al final, estos dos elementos tienen que permitir al alumno encontrarle un sentido, ¿no es cierto? Encontrarle un sentido, ¿no? Es lo que le permite al alumno, encontrarle un sentido. Bien, entonces, ahora nos toca abordar el aprendizaje de la teoría denominada proceso de la información. El proceso de la información, ¿no? En realidad, la cibernética ha tenido aportes tan prodigiosos, avances tecnológicos tan marcados, ¿no?, que otras disciplinas han comenzado a asimilar y a extrapolar los aportes de la cibernética en sus propios campos de estudio. Y la psicología no ha sido la excepción, ¿no? La psicología ha cogido esos aportes de la cibernética para aplicarlos a la mente humana. Por eso que para la explicación del aprendizaje humano, utilizando esta teoría, ¿no es cierto?, se explica, dice, la mente, ¿no es cierto?, la mente funciona igual, parecido o similar a un ordenador, ¿no? A un ordenador. O sea, aplican la metáfora del ordenador, la metáfora de la computadora. Así como trabaja con esos procesos, con esas etapas, las computadoras, ¿no es cierto?, los ordenadores, así también trabaja la mente, dice. Así también aprende el ser humano, ¿no? O sea, ha extrapolado esos procesos a la mente humana, al campo del aprendizaje. Y dice que un aprendizaje, un buen aprendizaje, siempre pasa por 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas del aprendizaje bajo este esquema, ¿no? Esas etapas son la etapa de la recepción o registro, la etapa de el almacenamiento o codificación y la última, la etapa de la recuperación o recuerdo. Miren, alumnos, cuando tú te pones al frente de una computadora, ¿no?, lo primero que haces es empezar a teclear, ¿no es cierto?, las letras, y en la pantalla comienzan a aparecer las palabras y las frases, ¿no? Seleccionas tú las teclas, ¿no es cierto?, y vas digitando para que aparezca una expresión, una frase o un texto en la pantalla. Análogamente en la mente humana, cuando se va a aprender, también tiene que ser un proceso similar. Ese proceso se le llama recepción o registro. ¿Y en qué consiste? En que la mente tiene que organizar primero la información, ¿no? Tiene que organizar primero la información. ¿Y de qué manera la organizas? En esta etapa de registro, lo organizas cuando tú comienzas a utilizar de repente el subrayado, las ideas más importantes de las secundarias,
cuando comienzas a utilizar colores, diferentes colores, como marcadores, ¿no? ¿En qué momento también haces registro? Cuando das una lectura rápida de lo que tienes que aprender, ¿no? Ahí estás realmente registrando la información. Luego viene una segunda etapa. Recuerden, en la computadora, ya escribiste un texto, ¿qué haces? Creas una carpeta, o si ya tienes una carpeta ahí, guardas esa información en esa carpeta. Esa carpeta, entonces, y esa información ya queda almacenada en el disco duro, ¿no? Esa es la etapa de almacenamiento. Análogamente, en la mente, ¿no? ¿Qué significa la codificación o almacenamiento? Es cuando esa información que tú estás leyendo en el libro, en el texto, o lo que te está diciendo el profesor, tú lo conviertes a un nuevo código, a una nueva estructura, pero una estructura ya tuya, ¿no es cierto? No la que dice el profesor ni la que está en el libro, sino tú cómo la entiendes. Y realmente nosotros codificamos o almacenamos la información cuando aplicamos algunas técnicas, como que hacer resúmenes, cuadros sinópticos, taxonomías, mapas conceptuales. Esas técnicas lo que permiten es hacer almacenamiento de la información. Y realmente el aprendizaje se da en este nivel, pues, ¿no? En la segunda etapa. Acá se da el aprendizaje, ¿no? Acá se da el aprendizaje. Los buenos estudiantes, los estudiantes efectivos, son aquellos que tienen buenas técnicas de almacenamiento, buenas técnicas de codificación, ¿no? Luego viene la tercera etapa o fase, la fase de la recuperación o recuerdo. Muy bien, tú ya estudiaste, pero tienes que haber previsto un tiempo, para evocar, para recordar esa información, ¿no? Y esto es lo que no hacen los estudiantes de último minuto, de último momento. Tienen examen el día viernes y justo el jueves se ponen a estudiar. Incluso se ponen a estudiar hasta las 4 de la mañana. Yo me pregunto, si en horas nomás ya tiene el examen, ¿en qué momento van a hacer esta etapa de la recuperación o recuerdo? Ya no tienen tiempo. Por eso que los resultados, ¿no es cierto?, ya en el examen son débiles, ¿no? Porque uno no le puede pedir más a su memoria si es que no ha cumplido con estos 3 pasos. El aprendizaje realmente implica haber cumplido con estas 3 etapas, 3 fases, ¿no? Si tú no haces recuperación o recuerdo, la información que tú tienes es información frágil, información que puedes confundir después, ¿no? Ahora, los psicólogos, cuando tienen que evaluar, viene un alumno que quiere una orientación sobre los métodos y estrategias de aprendizaje, para evaluar cómo está el alumno utilizan un test. Y estos test de evaluación de técnicas y estrategias de aprendizaje están basados en estas 3 etapas. Si tú haces técnicas de registro, si tú haces técnicas de almacenamiento y si tú haces técnicas de recuperación, ¿no? Justo la vez pasada, dando una clase, me percaté de un hecho. Había un estudiante que cuando divisé su separata estaba bien subrayada, con diferentes colores. Incluso cada texto tenía una inscripción al costado, ¿no? Tenía inscripciones, cuadros, dibujitos, que parecían jeroglíficos, ¿no? Pero en realidad para él sí tenía sentido, porque era como lo había entendido él. Entonces yo me acerqué y le digo, ¿tú siempre haces estas inscripciones así? Siempre sí, me dijo, profesor. Incluso me dice, después de esto yo en una hoja aparte hago un resumen ya, ¿no? Ah, qué bien, le digo, ¿qué? ¿Y te alcanza el tiempo? Sí,
sí, sí me alcanza el tiempo. Yo incluso hasta trabajo, me dijo. Y efectivamente, él estudiaba en la pre en la mañana y en la tarde trabajaba en esta tienda Wong, trabajaba hasta las 11 de la noche, ¿no? Y a mí me sorprendió, yo digo, mira, cómo a este alumno le alcanza el tiempo, ¿no? O sea, estudia en la mañana en la pre y en la tarde está trabajando en Wong, ¿no? Pero yo siempre maliciosamente dije, bueno, está haciendo muchas cosas, pero de repente no las está haciendo bien. Y le pregunté por su rendimiento, pero ¿y cómo está tu rendimiento? Estoy bien, profesor, me dijo. Sí, de verdad, sí, estoy peleando uno de los primeros puestos en mi especialidad. Ah, qué bien, le dije, ¿no? Incluso fui a comprobar, ¿no? Porque siempre con la curiosidad, y efectivamente el alumno estaba peleando el primer lugar, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hace un alumno, ¿no es cierto?, para tener un rendimiento destacado, meritorio, y tener una actividad laboral simultáneamente. Es posible eso porque este chico tiene hábitos mentales, tiene disciplina mental, ¿no? O sea, tiene buenas técnicas de almacenamiento, ¿no? Y él me decía, incluso cuando tiene evaluación, lo que hace es solamente repasar sus cuadros, sus resúmenes, sus cuadros sinópticos, ¿no?, en poco tiempo, y con eso es suficiente, ¿no? Y eso lo podemos hacer todos. Al principio nos va a costar porque no tenemos esa práctica mental, ¿no? Nos va a costar. Pero después lo vamos a hacer tan rápido, ¿no es cierto?, y tan fácil que en poco tiempo, de repente 10 o 15 minutos, nosotros podemos hacer un resumen, un cuadro sinóptico, rapidito, ¿no? Bien, entonces, este es el esquema del proceso de la información, ¿no? Ahora, vamos a ver los estilos de aprendizaje, ¿no? Cómo reconocer la calidad del aprendizaje, ¿no? Estilos de aprendizaje. Ya. Entonces, respecto a los estilos de aprendizaje, los estudiantes tienen tres formas como aprenden, ¿no? Una primera forma, un primer estilo es el estilo superficial, ¿no? Superficial. ¿Cuál es este estilo? Acá el estudiante se preocupa solamente por hacer una reproducción literal de la información. Es decir, su mente la convierte en una fotocopiadora, ¿no? Es un bajo nivel de comprensión, un nulo nivel de comprensión, ¿no? Y generalmente los estudiantes que tienen este estilo sufren mucho, ¿no? Trabajan más, ¿no es cierto?, se esfuerzan más, más tiempo le dedican a leer, a estudiar, a repetir, ¿no? Incluso ocurre muchas veces que después de dar el examen, el 80% de la información desaparece de la mente de ese estudiante. Es como que la mente se organizara solamente para ese momento, para esa fecha, y después se va toditito, ¿no? Entonces, es un nivel bajo de comprensión, ¿no? El segundo nivel, el de elaboración. Acá el estudiante captó la idea, captó el sentido general del tema y puede hacer una analogía o puede establecer una metáfora, ¿no?, frente a la idea central de ese tema, pero no ha analizado, no ha comparado, no ha contrastado con otra información, ¿no? Por eso su nivel es medio acá. Su nivel de comprensión es medio, ¿no?, porque solamente establece analogías o metáforas, ¿no? Y el tercer nivel es el profundo. El profundo. En este nivel, el estudiante ya razona, piensa, analiza, interpreta,
saca conclusiones, identifica argumentos, ¿no es cierto?, interpreta, ¿no? Aprender significa pensar, razonar, eso es lo que significa. La comprensión tiene que ver con el manejo del pensamiento. Y para que haya calidad en el aprendizaje, los psicólogos nos han aportado un término. ¿Cuál es ese término? Que tiene que haber transferencia. Transferencia. ¿Qué significa la transferencia? Que los conceptos, las teorías que tú has aprendido, tienes que aplicarlas. ¿De qué manera? Con esos conceptos puedes interpretar nuevas situaciones, ¿no? Con esos conceptos puedes sacar ejemplos, ¿no? Eso es hacer transferencia. Es decir, los conocimientos no son restos fósiles que los tienes allí, ¿no es cierto?, guardaditos en estanques, ¿no? Sino tienes que aplicar para interpretar, para conocer nuevos hechos, ¿no? Ese es el fenómeno de la transferencia. La transferencia tiene que ver con la calidad. Es decir, si el profesor te enseñó algo, algunos conceptos, lo que tienes que hacer es ya poner ejemplos, ¿no? Poner ejemplos. O de repente interpretar otro fenómeno con esos mismos conceptos, ¿no? Justamente Einstein decía, una persona realmente ha comprendido un tema, ha entendido bien un tema, cuando es capaz de explicárselo a su abuelita, ¿no? ¿Qué quería dar a entender con esto ahí Einstein? Que una persona domina un tema cuando puede hacer gala de sus recursos de información, de sus recursos, ¿no?, didácticos, de conocimientos, para hacerle entender a una persona que se supone que tiene la mente un poco rígida, un poco, ¿no?, bien conservadora, ¿no?, que le cuesta trabajo entender algunas cosas. Pero si tú con tus recursos, con ejemplos, con situaciones, le haces entender a una persona, entonces eso quiere decir que tú has entendido. Por eso que es muy importante, chicos, que en una situación académica, ¿no?, tengas esa disposición de enseñarle a alguien que no sabe. Porque en esa situación, ¿quién es el que se beneficia? ¿El que no sabe? No. El que sabe y enseña a otro para que lo entienda, ese se beneficia más, ¿no? Y si no sabe, mucho mejor todavía, ¿no? Porque te va a permitir hacer todo un esfuerzo mental de integración, de información, de recursos para hacerle entender a esa persona, ¿no? Más bien tienes que agradecerle, ¿no? Ese es el concepto de transferencia. Y por último tenemos el aprendizaje del futuro, lo que les van a exigir a los estudiantes ahora en adelante. ¿Cuál es el aprendizaje de futuro? La metacognición. ¿No? Acuérdense que la metacognición tiene que ver con la capacidad de hacer una evaluación de uno mismo, ¿no es cierto? Una evaluación de uno mismo. Recuerden esa famosa expresión de Sócrates, yo solo sé que nada sé. Esa es una actitud netamente metacognitiva, ¿no? ¿Qué nos está diciendo con esto Sócrates? ¿Que no sabía nada? No. Nos estaba diciendo, ¿no?, que él, pese a lo mucho que él sabía, en realidad era una ínfima parte frente a lo que le faltaba por conocer, ¿no? Es decir, su conocimiento era como una gota de agua dentro de un océano, ¿no? Esa es una actitud metacognitiva. Y ahora, el reto de la educación, el reto de los docentes, es que el estudiante asuma actitudes metacognitivas, ¿no? Justamente, en un foro de la UNESCO sobre los retos de la educación del siglo XXI, ponía que uno de los retos de los docentes era que el estudiante aprendiera a aprender, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque información el estudiante tiene en cantidad, pero lo que no sabe el estudiante es seleccionar la información,
¿no? Priorizar lo que es importante y lo que no es importante, ¿no? La metacognición entonces tiene que ver con ese proceso de evaluación y regulación de tus propios estados mentales, ¿no? Por ejemplo, una metacognición en el campo de las emociones es lo que hacen los actores, ¿no? Los actores regulan sus estados emocionales de acuerdo al papel, ¿no? El estudiante también tiene que regular sus procesos mentales, sus procesos de aprendizaje de acuerdo a las exigencias de las tareas académicas, ¿no? Y esa es una capacidad y una competencia que tiene que asumirlo. Justamente en algunas universidades y algunos docentes, no todos tampoco docentes, tienen una conducta de estimular actitudes metacognitivas en los estudiantes. Y eso se nota, por ejemplo, en las evaluaciones, ¿no? No te hacen pruebas objetivas de marcar verdadero o falso, no. Te dan una pregunta ya previamente bien elaborada, ¿no es cierto?, para que tú la respondas. Incluso en el salón de clase estás tú con tu libro y tu cuaderno abierto. Tú puedes consultar ahí. Puedes consultar con tu libro y con tu cuaderno en el mismo examen. Pero ojo, la respuesta no está ni en el libro ni en el cuaderno. ¿Sabes dónde está esa respuesta? Acá. Siempre y cuando tú hayas procesado la información. En ese momento no te vas a poner tú a leer y a entender. ¿Por qué? Porque ahí lo que te están poniendo las preguntas es aplicar esos conceptos a nuevos fenómenos para ver si haces transferencia, ¿no? Entonces, la metacognición tiene que ver con estrategias entonces de planificación, estrategias de control o supervisión, ¿no? Y de evaluación, ¿no? Evaluación. Bien, terminamos y empezamos con las claves, ¿no? Las claves de esta semana número 9, ¿no? Claves. Perdón. La primera pregunta la respuesta correcta en la primera pregunta es la C, ¿no? Que es el concepto, la C, que es el concepto de transferencia. En la segunda pregunta, la respuesta correcta es la B, que es significativo. B, significativo. La tercera pregunta, la respuesta correcta es la D, que es inductivo, ¿no es cierto? La D, que es inductivo. La cuarta pregunta es la C, ¿no? Que es codificar. La C, que es codificar. La quinta pregunta es la D, ¿no? Que es profundo. La sexta pregunta es la E, que es parafrasear, ¿no? E, parafrasear. La séptima pregunta es la B, evaluación. B, evaluación. La 8 es la C, que es registro, almacenamiento y recuperación, ¿no? La 8 es la C. Y por último tenemos la pregunta 9, su respuesta correcta es la D, que es aprender a aprender, ¿no? El reto de la educación del siglo XXI, para los estudiantes y para los docentes también. Bien, eso es todo, ¿no? Hasta la próxima semana entonces. Entre estímulo y respuesta. El aprendizaje realmente se da en el organismo, ¿no? ¿Y qué tiene el organismo? El organismo tiene lo que nosotros conocemos con el nombre de mente, con el nombre de cerebro. En la mente hay representaciones, esquemas mentales, ¿no? Y que toman el nombre de procesos mediadores. ¿Por qué procesos mediadores?
porque estas representaciones mentales, ¿no?, median entre el estímulo y la respuesta, entre lo que tú percibes, ¿no es cierto?, y cómo tú respondes a esa percepción. Hay un largo trecho, ¿no? Viene un procesamiento de esa información, viene una interpretación de esa información. Ahí es que se produce el aprendizaje, ¿no? Estos procesos mediadores, ¿no?, toman el nombre también de constructos hipotéticos, así también se les conoce, o constructos hipotéticos. ¿Y cuáles son esos procesos mediadores o constructos hipotéticos? Son la percepción, el pensamiento, bien, alumnos, mis saludos nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, ¿no?, que es nuestra 9ª semana, vamos a abordar el tema sobre el aprendizaje cognitivo, ¿no?, el aprendizaje cognitivo. La semana pasada, recuerden ustedes que hablamos sobre lo que es el aprendizaje conductual, es decir, todo lo que es condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Ahora nos toca abordar otra forma como el ser humano aprende, ¿no? Y este es un aprendizaje exclusivamente humano, ¿no? Y tiene un paradigma, tiene un modelo, ¿no? Su modelo es estímulo, organismo, respuesta. Recordemos que el aprendizaje conductual decía que el sujeto aprende por una simple relación de asociación entre estímulo y respuesta, ¿no? Es decir, se establece una relación mecánica entre estímulo y respuesta, y por eso que el sujeto aprende, ¿no? Sin embargo, esta forma de aprendizaje manifiesta que en realidad el aprendizaje no es una simple relación mecánica, forzado, ¿no?, o puede estar saludando de una manera muy entusiasta, amable, cortés, o excesivamente efusivo, excesivamente amable, ¿no? Hay diferentes formas como uno está saludando. ¿Y qué es lo que explica esa intensidad, esa afectuosidad o esa displicencia en el saludar? No es solamente el estímulo, no es solamente la respuesta. Lo que explica esa diferencia muchas veces es la motivación, la intención que tiene el sujeto, ¿no? Es decir, ese sujeto tiene un objetivo, tiene una meta, ¿no? Y lo que explicaría realmente ese comportamiento sería entonces ese esquema mental, esa representación mental que tiene ese sujeto, traducido en los constructos hipotéticos. Estaríamos hablando fundamentalmente de la motivación, qué intención tiene, cuál es su objetivo al saludar de esa manera. Entonces la psicología cognitiva se centra en el estudio de estos procesos. Y dicen que son constructos hipotéticos porque directamente uno no observa la motivación, sino la infiere a través del comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, es una postura diametralmente opuesta al conductismo, ¿no? El conductismo dice, en realidad, nosotros no podemos. La motivación la memoria, el lenguaje, etcétera. Lo que le interesa estudiar a la psicología cognitiva en el campo del aprendizaje, fundamentalmente son estos esquemas mentales, estas representaciones mentales, ¿no? Estos constructos hipotéticos, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando una persona saluda a otra, ¿no es cierto?,
Si esa persona le contesta, le responde, según el aprendizaje conductual, esa persona está siendo reforzada como consecuencia, esa persona ya aprendió. En una próxima oportunidad es más probable que vuelva a saludar a esa misma persona. Ahí se aprende, dice los conductistas, ¿no? Sin embargo, los cognitivos dicen, un momentito, le dicen, ¿no? En el saludo hay otras variables que el conductista no ve o no quiere ver, ¿no? Porque cuando una persona saluda, hay diferentes modalidades como uno puede estar saludando. Uno puede estar saludando de una manera displicente, apática. Podemos estudiar esas representaciones mentales. Incluso ellos llamaron la caja negra, ¿no? A la mente, al cerebro la llamaron la caja negra. Es difícil de estudiar científicamente, decían, ¿no? Sin embargo, esta postura comenzó a estudiar lo que el conductismo rechazaba, ¿no? Y la comenzó a estudiar de una manera también científica, experimental también, ¿no? Ahora, el movimiento cognitivo que surgió a finales de la década del 60, ¿no? Este movimiento cognitivo tiene un conjunto de teorías, ¿no? Un conjunto de teorías, todas ellas cognitivas. Primero, en surgir fue la Gestalt o Gestalt. La otra es el aprendizaje por descubrimiento. Por descubrimiento. Otra teoría es el aprendizaje significativo. Y la otra teoría es la del proceso de la información. Estas cuatro teorías, ¿cierto?,